Bien, buenos días. Una vez más estamos compartiendo con ustedes esta tercera clase del curso Psicología Pedagógica del Desarrollo en el marco de la Maestría de Psicología del Deporte en su cuarta edición. En este caso les proponemos compartir ustedes eh, algunos temas relacionados con la atención a la diversidad en el proceso de educación. Como objetivos esenciales que vamos a manejar dentro de la clase de hoy, les proponemos intercambiar acerca de los conceptos de diversidad, atención a las diferencias individuales, así como las necesidades educativas especiales en el contexto educativo y deportivo. Y también exaltar la actividad deportiva y recreativa, que es la actividad que nos ocupa en esta maestría, como escenario idóneo para lograr la atención a la diversidad en nuestro país. Ahora bien, ¿qué se entiende por diversidad y por qué la debemos tener en cuenta como algo importante? Es el concepto que habla alrededor de una cualidad de poseer, o sea, la posibilidad de tener variedad, y generalmente este término se refiere a la diversidad humana dentro de una organización, comunidad o sociedad. Es decir, cuanto más diversidad contiene, más personas representativas existen de diferentes culturas, razas, lenguas y géneros que están representados en sí mismos dentro de la sociedad. El término diversidad también puede referirse o aplicarse para explicar abundancia y diferenciación de organismos vivos en el planeta. De aquí el término biodiversidad, y eso también lo vamos a ver de forma siguiente, porque se habla de diferentes elementos a la hora de referirse a la diversidad. Es importante tener en cuenta que en una organización la diversidad se refiere o se valora porque es más representativa de la variedad que existe en esta sociedad, ¿no? En esta y cualquier sociedad, o sea, se habla de cualquier sociedad, no solo de la sociedad cubana, viendo representada en ella las personas con diferentes cualidades y orígenes, o sea, una población heterogénea. Así, este valor de la diversidad hace que todas las personas se sientan integradas y que forman también parte de este contexto. Incluir la diversidad como factor diferencial quiere decir que, por supuesto, esa institución a la que nos referimos es inclusiva y que incorpora a cualquier individuo en igualdad de condiciones y oportunidades. Y por supuesto, esto sin tomar en cuenta el género, la raza, la clase socioeconómica, la edad, la religión u orientación sexual. Existen muchos tipos de diversidad, la que se habla hoy en día, y de hecho podemos seguir hablando de muchas más, pero esencialmente existe la diversidad de raza. ¿Mm? El individuo no debe ser segregado por su raza. Esto en la actualidad ha tenido muchos pasos de avance, pero hoy todavía existen discriminaciones con relación a la raza, la diversidad socioeconómica y de clase en un mundo donde hay más diferencias cada vez de entre el mundo desarrollado y subdesarrollado. Este elemento es muy importante desde el punto de vista de las políticas del gobierno. Se trata de enfatizar o se trata de trabajar en pos a lograr disminuir esa diferenciación de clases, aunque esto es un tema un poco más complicado porque implica ya las políticas de cada gobierno dentro de su gobierno y entre los países. Las diversidades de identidad y de género, por supuesto, también a lo largo de tantos años se ha hablado o se ha trabajado que se disminuyan o se traten de tomar en cuenta las diferencias que hay entre los hombres y las mujeres en igualdad de derechos en cada sociedad a la hora de ocupar un puesto laboral, a la hora de trabajarse los derechos de las mujeres y los hombres, de los niños, de las niñas y los ancianos. Hablamos también de las diversidades físicas, sensoriales y funcionales, según el individuo
tenga capacidades diferentes a la hora de tener limitaciones en la audición, en la visión, en la marcha, en el intelecto, ¿no? Por lo tanto, se refiere a eso. La diversidad biológica habla a favor de las diferentes especies que existen en una población determinada, diferentes especies de animales y plantas. La diversidad en los ecosistemas dentro de una zona geográfica, ¿no? Donde existen diferentes climas, diferentes poblaciones, tanto de plantas como animales, como de individuos. La diversidad cultural, tantas culturas existen en el mundo y dentro de una población, diferentes tipos de etnias. La diversidad sexual, y se habla en los últimos tiempos también se ha hecho mucho hincapié en lograr respetar la diversidad de inclinaciones sexuales, tantas inclinaciones sexuales y variaciones sexuales existan en los seres humanos, ya sea bisexual, heterosexual, homosexual. La diversidad funcional, y ya creo que hemos hablado de esto, donde existen individuos con capacidades disminuidas en cuanto al desarrollo de sus funciones cognitivas, sensoriales, orgánicas, ¿ya? La diversidad lingüística, donde los individuos deben respetarse independientemente de el idioma y la lengua que profesan, ¿no? Y por supuesto la diversidad genética, hablando de los diferentes orígenes y desarrollo de los genes en cada ser humano. Cuando se habla de diversidad, se habla de diferentes espacios donde se puede ver reflejado. Por ejemplo, en el espacio intraindividual, donde el ser humano se reconoce como un ser irrepetible y único, pero que también él es el resultado de una combinación de condiciones y cualidades diversas que no son del todo estáticas, sino que varían a lo largo de la vida. Por supuesto, ¿por qué se habla de esto? No podemos hablar de un desarrollo inclusive a veces homogéneo de un mismo ser humano. Un niño tiene o manifiesta características específicas que van desarrollándose a lo largo de toda su vida. No se va a parecer, por supuesto, a este mismo individuo en su etapa adolescente. Recordemos la clase del desarrollo, la psicología del desarrollo, donde se habla de diferentes etapas del individuo. Por lo tanto, el ser humano en sí es diverso de acuerdo a las características que desarrolla en cada una de las etapas. De hecho, puede experimentar cambios, grandes cambios, a veces bien drásticos en el desarrollo de su personalidad. Y en este plano se refiere al aspecto intraindividual. En el aspecto interindividual se refiere a la variedad que exhibe como en la multiplicidad de en cuantos individuos existan, ¿ya? Cada uno se desarrolla de manera singular y única en el proceso de interacción con las particularidades propias y las particularidades del contexto en que vive. O sea, en un mismo contexto pueden existir diferentes individuos y así tantas diferentes personalidades, diferentes características que muestran y que diferencian a un individuo de otro. Y también en un marco más amplio, en el marco colectivo, donde se apunta a la construcción de identidades, no solo de individualidades, sino grupales diversas. Por supuesto, hablamos ya de grandes agrupaciones, empezando desde la pareja hasta la familia y la sociedad y la comunidad. Ninguna pareja puede parecerse a la otra, se exhiben muchas diferencias, tampoco una familia lo hace y por supuesto en un macro contexto donde también se diferencian las comunidades y las sociedades. La comunidad deportiva también presenta características diferentes y específicas que la hacen diferenciar, digamos, que la comunidad cultural o de artistas, digamos, que practican algún tipo de actividad artística o de otro tipo de actividad. Cada una tiene diferencias y por supuesto se habla de diversidad a la hora de reconocer estas diferencias que hay que tener en cuenta.
Por su parte, si hablamos o si queremos manejar los términos a tener en cuenta desde el punto de vista personal de la diversidad, hay que tomar en cuenta los ritmos de aprendizaje. Son muy diferentes los ritmos de aprendizaje entre todos los individuos y esto hay que tenerlo en cuenta cada vez que vamos a planificar el proceso de formación de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Un niño con un aprendizaje lento, tenemos que programarle actividades diferentes. Esto vamos a seguirlo profundizando en las diapos que llevaremos a su consideración más adelante cuando hablamos de la escuela. También se refiere desde el punto de vista personal a las capacidades diferentes, desde el punto de vista sensorial, motriz, comunicativo y lingüística, y también la socioafectiva. Fíjense ustedes todo lo que hay que tomar en cuenta desde el punto de vista personal para valorar la diversidad o las diferencias entre los alumnos, entre los educandos, entre las personas cuando hablamos de diferencias. Los estilos cognitivos, dependencia o la independencia, fíjense ustedes, la reflexibilidad o la impulsividad, la simplicidad y la complejidad, y también la flexibilidad y la rigidez. ¿Ya? También la tan nombrada motivación y que siempre hacemos énfasis en toda actividad deportiva porque siempre estamos evaluando el nivel de motivación que tiene el atleta y por supuesto aquí se habla de este factor personal tan importante como la acción de factores intrínsecos. Específicamente hablamos de la motivación intrínseca, la tan nombrada motivación intrínseca, aunque también existe la extrínseca, pero bueno, tomar en cuenta que se debe consolidar destrezas, incrementar su competencia, satisfacer la curiosidad y otros factores motivacionales en relación con la valoración social, la aprobación familiar de profesores, de compañeros, está referida a la motivación extrínseca, y también valorar otros que se dirigen a la consecución de recompensas externas concretas, o sea, de premios, oportunidades profesionales y también, o sea, el engramaje de la valoración o de tomar en cuenta la motivación tanto intrínseca y extrínseca con todos estos elementos. Y, por supuesto, como otro factor importante desde el punto de vista personal, a la hora de tomar en cuenta la diversidad, se encuentran los intereses, que esto, por supuesto, evoluciona a medida que los alumnos desarrollan y avanzan en el proceso de aprendizaje, donde hay intereses, inclinaciones específicos de adquirir experiencias perceptivas, lúdicas, de organizar y valorar los intereses naturales, éticos y sociales, así como también los intereses sexuales. Por su parte, ya los factores ambientales que toman en cuenta la diversidad habla de reconocer las diferencias que manifiestan los alumnos y que exige a su vez la oferta de una respuesta educativa igualmente diferenciada. Se toman en cuenta los recursos sociales, los culturales y los materiales y técnicos, y se refiere también a la actitud de la familia con respecto a las características personales del alumno y la interacción con los adultos. Y, por supuesto, toma en cuenta la estimulación recibida. La atención a estos factores ambientales implica dirigir los esfuerzos a la diversidad y constituye un principio regulador de la acción educativa que parte de reconocer que las diferencias que manifiestan los sujetos se compromete a ofertar una atención formativa ajustada a las necesidades educativas detectadas en cada ámbito. Por lo tanto, cuando hablamos de concepto de la atención a la diversidad, tenemos que tomar en cuenta la universalización de la educación obligatoria en países que esto supone una conquista vinculada a la lucha por la materialización de los derechos humanos. Están hablando de derechos humanos. No obstante, en la actualidad la sociedad no se conforma con una educación para todos, sino que va más allá exigiendo una educación de calidad para todos. Y que esto supone desde esta filosofía una atención a la diversidad como un principio que parte de reconocer
que las diferencias que presentan los alumnos en el proceso de aprendizaje inciden tanto factores personales como los ambientales. Y esto ya hemos hecho alusión en las diapos que hemos presentado anteriormente. Ahora bien, ¿cómo programar en una escuela atendiendo a la diversidad? ¿Cómo programar en una unidad de entrenamiento deportivo atendiendo a la diversidad? Por supuesto, lo primero que tienes que hacer, y eso también lo hemos referido en la clase anterior, hay que realizar un diagnóstico del alumnado, de los atletas, de los niños, de los adolescentes, de la población a la que nos enfrentemos, a ver qué características tienen para poder nosotros basar o adaptar los conocimientos que vamos a impartir a estas diferencias. Referente al contenido, ¿qué enseñar? Toda vez que tengamos este diagnóstico. Primero, seleccionar y distribuir los contenidos teniendo en cuenta el alumnado al que va dirigido. Distinguir entre los contenidos, los fundamentales, los que desarrollan capacidades básicas o resultan imprescindibles para aprendizajes posteriores y por supuesto ya los contenidos complementarios que pueden, tratarse ya de forma más superficial y pueden indicarse actividades extragrupales, extraclases, para que el propio alumno pueda profundizar de acuerdo a sus intereses lo que no se vio como fundamental en la clase. Referente a cómo enseñar, a la metodología, hay que tener en cuenta 3 situaciones en el grupo. Los alumnos que pueden realizar actividades poco complejas, otros que pueden realizar actividades más complejas y ya otros en los que avanzan muy aceleradamente y por supuesto también hay que dedicarle una atención diversa. Planificar en primer lugar estrategias y actividades y materiales didácticos diferentes para estos 3 grupos de alumnos. Planificar actividades diferentes de análisis, de analíticas, de síntesis, de investigación, tendentes a la autonomía, muy dirigida. Volvemos a refrescar los tipos de aprendizaje en las que hablamos en la clase anterior, como un aprendizaje significativo, autónomo. Graduar la dificultad de las actividades de ampliación y profundización de refuerzo para el caso de alumnos que necesitan reforzar determinadas tareas. Planificar también recursos diferentes para llevar a cabo este aprendizaje y tomar en cuenta los diferentes agrupamientos y planificar estos propios refuerzos técnicos que vamos a utilizar. Referente ya a la evaluación, se habla de diversidad o se habla de actividades diferentes a la hora de evaluar prioritariamente contenidos fundamentales, a la hora de evaluar diferentes capacidades en el alumnado y también prever diferentes instrumentos. Por tanto, en la escuela donde hay que trabajar las diferencias individuales, o sea, en el marco de todo sistema educativo, se habla mucho de necesidades educativas especiales como un concepto novedoso de los últimos años que llegó para explicar que la educación ha de adaptarse al ritmo individual de cada sujeto. O sea, cada alumno es diferente, es único, un ser irrepetible, por tanto, es adecuado que la educación trate estas diferencias individuales. Abarca a los sujetos con cierta clase de dificultades de aprendizaje, por otra parte, cualquiera que sea su causa y que van a precisar unas determinadas ayudas pedagógicas o servicios para el logro de sus fines educativos. Y también impone un conjunto de recursos educativos puestos a disposición de los alumnos, los atletas que podrían necesitarlo de forma temporal o continuada. El estudiante necesita una serie de ayudas pedagógicas, de servicios no comunes para lograr fines educativos específicos. Por lo tanto, ya se impone el término de adaptaciones curriculares donde este proceso también debe ser concebido como toma de decisiones sobre los elementos del currículo general que está dado de forma inicial en los planes de clase para dar respuestas educativas a las necesidades estas educativas que hemos estado manifestando de los alumnos mediante la realización de modificaciones de estos elementos de acceso al currículo.
y en los mismos elementos que los constituyen. O sea, estas adaptaciones curriculares que deben realizarse toda vez que se conozcan, se evalúe, se diagnostique el alumnado al que va dirigido estas clases, y luego que puedan ser modificados durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, un currículum abierto, dinámico, donde tenga la posibilidad de irlo modificando según el desarrollo acelerado o lento o normal de cada estudiante, y planificarlo según existan diferencias en cada uno de los integrantes del grupo al cual va dirigida nuestra escuela. Por tanto, la escuela inclusiva es manejada desde diferentes perspectivas, diferentes conceptos. AICOS, por ejemplo, la define como el espacio donde no se ejerza la discriminación al tratarse una escuela para todos, donde también se incremente la participación de los alumnos, donde se adopte una flexibilidad curricular para garantizar la respuesta adecuada en estas diferencias de los alumnos, donde se persiga en sí una educación de calidad y donde se considere las diferencias como aspectos enriquecedores del grupo. Por supuesto, y por su parte, la escuela inclusiva de Sánchez y Torres se fundamenta en el principio de la normalización, o sea, lo diferente es algo normal y algo común, donde se supera el discurso de la integración al diversificar la respuesta de los alumnos, donde se respeten los ritmos de aprendizaje de cada uno de los educandos, cada uno de los atletas. Fíjense ustedes que el marco educativo estamos también extrapolándolo al marco del aprendizaje del deporte, donde se potencia también el trabajo cooperativo entre los profesionales y como estrategia docente, donde se asuma la diversidad como valor humano, donde también se utilice la flexibilidad curricular, y seguimos enfatizando el concepto de la malla curricular, y también se toma el marco de referencia a la escuela común. Por lo tanto, el término tan hablado de inclusión se refiere a que no es insertar personas dentro de las estructuras existentes, sino transformar los sistemas para que incluyan a todos. Bien, donde la discriminación surge como la falta de comprensión y conocimiento, y donde también se tema a lo diferente, se tema al contagio y a las visiones diferentes en cuanto a la capacidad. La exclusión e invisibilidad de las personas con discapacidades los hace especialmente vulnerables y, por supuesto, le niega el respeto a su dignidad e individualidad. Por tanto, las personas con discapacidades han de tener en este contexto una manera en que tengan que ser tenidos en consideración y tratados de una perspectiva de derechos humanos. Valorar primeramente sus capacidades y potencialidades. Cuando hablábamos de la zona de desarrollo próximo en la clase anterior, siempre hacíamos énfasis en que los alumnos deben ser valorados más por sus potencialidades que por sus defectos o por sus carencias. Y en este sentido, la pedagogía de la diversidad y la psicología de la diversidad centra su atención en el marco escolar y atender las carencias y potencialidades de cada uno de los estudiantes mediante la utilización de determinados métodos y procedimientos que se enfrascan en convertir la igualdad de oportunidades en igualdad de posibilidades para todos los estudiantes, lo que puede revertirse en ofrecer a cada uno lo que corresponde sin homogeneizar. En el marco del deporte, ¿cómo podemos ver estas diferencias? ¿Cómo podemos ver que el deporte incluye a todas estas diferencias en cada uno de los atletas, niños, adolescentes que la practican? Pues bien, el deporte ocupa un papel decisivo en la educación de una sociedad diversa e inclusiva, donde todos tengamos las mismas oportunidades. El INDER y la UNICEF apoyan el concepto del deporte inclusivo como objetivo al eje educativo transformador que enarbola más allá de la competencia y superación física y deportiva. Por lo tanto, es crucial que los maestros, entrenadores, especialistas, profesores de educación física
que faciliten estas actividades tengan el conocimiento y entiendan e integren este enfoque como valores de igualdad, inclusión y celebración a la diversidad de cada una de sus clases. La comprensión de estos principios y herramientas permitirá que todas las personas, los niños, adolescentes, sus familias, maestros y maestras, saquen el máximo de provecho a estas actividades que se refieren. Se habla de deporte inclusive basándose en el principio de que los espacios deben adaptarse a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, emocionales o lingüísticas o de otra índole que puedan manifestar. Precisa también el comprometerse a los facilitadores de esta actividad a adecuar sus herramientas a estas prácticas. Los niños que se educan y disfrutan del deporte y la recreación junto a sus padres tienen más posibilidades de transformarse en miembros que integrados a la sociedad, que la puedan transformar como entes activos. El deporte para todos es en sí, por su concepción, inclusivo, entendiéndose que todas las personas tienen derecho a participar en igualdad de condiciones y oportunidades en cualquier espacio deportivo. Por lo tanto, y resumiendo, el deporte inclusivo puede contribuir al fortalecimiento de procesos de inclusión desde la escuela utilizando el deporte como una herramienta educativa que transforma todos los valores que están incluidos. Cuba, así como cualquier ámbito internacional, enarbola la máxima que jugar y practicar deportes es un entorno seguro e inclusivo, es un derecho de cada niño, niña y adolescente. Y esto entraña una nueva perspectiva respecto a esta población o a toda la población, pues lo considera sujetos de derecho. Nuestro país recoge en su legislación nacional el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a la participación plena en la actividad cultural, recreativa y deportiva de la sociedad cubana de hoy. Esto, desde el punto de vista legislativo, se vio aprobado, se ha visto discutido en el marco de la ONU, en la Convención sobre los Derechos del Niño, específicamente en su artículo 31, y que fue aprobada en la ONU en el año 1989 y más tarde aprobada en nuestro país en el año 1991. Y también, más específicamente, haciendo referencia a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también fue aprobada en el marco de las Naciones Unidas en el año 2006 y en nuestro país puesta en práctica la legislación en el año 2007. Recordemos en el marco de la última y novedosa legislación sobre la ley de las familias discutida en nuestra sociedad, donde hay aportes novedosos al respeto de la igualdad de género, la igualdad de raza, la igualdad de las diferentes edades y el derecho, el respeto a las personas con discapacidad en el marco de este nuevo Código de las Familias, pues bueno, se ha revolucionado todos estos conceptos y se hace hincapié en el derecho y el respeto a la diversidad del individuo. El deporte, en el marco, sobre todo el deporte revolucionario, es una herramienta que ayuda a garantizar todos estos derechos, donde el acto de jugar y practicar deporte ayuda a promover la integración, donde también se proporciona la oportunidad de expresar y desarrollar capacidades diferentes y se contribuye a mejorar la salud mental y física de los niños y adolescentes para que cada uno alcance logros de los que antes no se sentían capaces. Por lo tanto, el deporte debe verse contextualizado a promover la inclusión y a reducir las desigualdades y verse utilizado como una herramienta que ayuda a movilizar y que puede reunir a personas de diferentes edades, creencias y culturas en nuestra sociedad y en cualquier otra sociedad, y donde se promueva la participación de actividades deportivas, siendo estas útiles para desarrollar en los niños más vulnerables las inequidades relacionadas con su condición física o mental, su estatus social,
la raza, el género en la comunidad en que vive. Y también donde estas actividades puedan utilizarse de forma muy efectiva en la igualdad, en la promoción de la igualdad de género, la inclusión social y que puedan intercambiar actitudes y comportamientos hacia ellos. Es importante, como último aspecto y a manera de resumir esta clase y que se llegue el mensaje esencial que hemos tratado de llevar a ustedes, donde al intercambiar con profesores, profesionales, que deben abordar la diversidad en sus clases a la hora de trabajar, inclusive en el contexto laboral, donde se escuche que el criterio de la diversidad se refiere a estudiantes por sus características, donde refieran una educación especial. Y sin darnos cuenta que la diversidad va mucho más allá de estas diferencias, puesto que es muy común para todos los seres humanos tengan o no una determinada discapacidad. La diversidad humana se ha percibido como una problemática que complica el proceso educativo y no es así. Es un rasgo inherente a la naturaleza propia. Por lo tanto, ser diferente es algo común. Le damos las gracias y bueno, espero que les haya sido provechoso este y los otros temas que damos conclusión hoy en este curso. Muchas gracias nuevamente.